porque déjenme compartirles este siguiente boletín. Este boletín fue del 2019, donde hablamos de los desplazados, ¿no? Y cómo las pérdidas han generado, más bien, millones de desplazados y 49 millones de dólares en pérdidas, además de 1,600 muertos en incendios forestales, aumento de hambre debido a las sequías, que son algunas consecuencias que nos dejó el calentamiento global en 2018. Datos desgarradores. En total, casi 62 millones de personas estuvieron expuestas a peligros naturales por su causa. Antonio Guterres pide medidas concretas en lugar de discursos, entre ellas acelerar la transición a las fuentes de energías renovables. Y cómo todo esto va interrelacionado con la evaluación del impacto ambiental, ¿no? Creo que toda esta parte también nos da el preámbulo para nuestro siguiente ponente. La Tierra proporciona lo suficiente para satisfacer las necesidades de cada hombre, pero no la codicia de cada hombre, dice nuestro querido Mahatma Gandhi. Y continuando con nuestro siguiente ponente. Pues el siguiente ponente es un muy respetable jalisciense, nos acompañan desde el estado de Jalisco. Él es ingeniero ambiental por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente, el ITESO, en el estado de Jalisco. Actualmente es maestrante en Ciudad y Espacio Público Sustentable, director de Evaluación de Impacto Ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial del Estado de Jalisco, SEMADET. O sea que lo tenemos que aprovechar porque no siempre tenemos foros con tan distinguidas personalidades. Ha sido jefe de Departamento de Impacto de Riesgo Ambiental en la Delegación Federal de Semarnat en Jalisco, además de desempeñarse como docente en ITESO en materias ambientales, así como en el Diplomado de Procesos de Cumplimiento Ambiental Voluntario de la Universidad de Guadalajara. Por favor, maestro Omar, por favor, abre tu pantalla, tu micrófono, tu camarita, queremos verte. Bienvenido seas, por favor, las palmas, 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 y yo también aplaudo, Yo también aplaudo, sí, como no, porque no es fácil que podamos coincidir, y el maestro dijo, ¿sabes qué? Yo sí me sumo, no tengo mucho tiempo, ando como loquillo porque traigo aquí mi maestría, pero me interesa que nos escuchen. Adelante, todo tuyo. Muchas gracias, Vero. Muy buenos días a todos. Gracias por la invitación. La verdad es que aplaudo este esfuerzo que se está haciendo. Creo que es muy loable el ejercicio. Veo mucho interés aquí y los exponentes, los participantes del webinar también dándonos cátedra de hacia dónde tenemos que dirigirnos. Entonces, nada más 73 participantes, para que te des un quemón. Solamente. En vivo, más los que vengan más adelante, ¿va? Perfecto. Muy bien, pues sin más preámbulo, igual comparto mi pantalla para poder hacer... Tengo un segundito. Ok, ya debería estar apareciendo. Listo. Listo. Ok. Pues bueno, gracias, insisto, Vero, por la invitación. Les platico, actualmente me estoy desarrollando en el tema de la Dirección de Evaluación de Impacto Ambiental en SEMADET, pues prácticamente toda la profesión relacionado con esta materia. Y desde un principio entendiendo y con base en el nombre del webinar, las claves que necesitamos saber para hacer del sistema de gestión ambiental algo útil para nuestra gestión dentro de las empresas o donde se estén desempeñando los invitados, es importante entender lo que implica la evaluación de impacto ambiental, ¿no? Porque hay ciertos mitos, hay ciertas características que nos han desviado un poco del entendimiento del procedimiento de evaluación de impacto ambiental. Claro que la herramienta nos da para muchas más cosas y esta es la gran bondad que tiene este tipo de análisis. Sin embargo, la gran mayoría de las veces solo se hace este análisis para efecto de cumplir con un requerimiento normativo. Y por lo tanto, cuando se obtiene un dictamen, suele quedarse empapelado debajo del escritorio de alguien o en un archivo muerto, y eso puede implicar algunas afectaciones en cuestión del desempeño ambiental. Entonces,
Lo que les voy a platicar yo aquí en mi parte del webinar es lo que tiene que ver con la evaluación de impacto ambiental, entenderlo desde origen. La IAIA, que es la Asociación Internacional de Evaluación de Impacto Ambiental, digamos que es el organismo internacional que lleva la batuta dentro de las buenas prácticas en esta materia, dice que es, de manera general, el proceso de identificar las consecuencias futuras de una acción actual o propuesta. En este sentido, hace unos minutitos, Vero relacionaba el tema de los desplazados ambientales y los incendios con la nota anterior, con el tema de los impactos ambientales. Entendiendo esta herramienta como tal y las ventajas que tiene en su parte tanto técnica como administrativa, nos anticipamos a los impactos. No es un dictamen de daños, no es un peritaje. Lo que implica la evaluación de impacto ambiental es anticiparse a las consecuencias futuras para lograr unos resultados favorables, ¿no? Ampliando un poco esta definición, entendiendo lo que es el medio ambiente, la IAIA dice que es el proceso de identificar, predecir, evaluar y mitigar los efectos biofísicos, sociales y otros de relevancia causados por el desarrollo de proyectos antes de que se tomen las decisiones más importantes y se establezcan compromisos, ¿ok? Entendiéndolo ya de manera más genérica, se trata de un instrumento público de esencia predictiva, una política pública, mediante el cual se analiza la viabilidad técnica, jurídica, social y ambiental de los proyectos de desarrollo. ¿Para qué? Para poder tomar decisiones de si se hace o no se hace. No solo le toca a la autoridad hacerlo, en México sí, ahorita platicamos un poquito del tema de la legislación, es una obligación en México, pero también es una oportunidad para analizar en una propuesta de desarrollo si un proyecto es viable o no a partir de las consecuencias ambientales y de mis obligaciones para poder desarrollar ese proyecto. En una de esas, con un estudio de impacto ambiental no presentado a la Semarnat o a la dependencia estatal o municipal, defino que el proyecto no tiene cabida en ese lugar, en esas condiciones, y tomo otras alternativas. Legalmente hablando, la LEGEPA, la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, dice que el impacto ambiental es la modificación del ambiente ocasionada por la acción del hombre o la naturaleza, y la manifestación de impacto ambiental es el documento donde se presenta ese estudio, ¿no? Muchas veces se confunde, pues que hagan una mía. Bueno, la mía es nada más un reporte, de acuerdo a la ley, es nada más el documento con el cual se evalúa. El estudio y la evaluación de impacto ambiental es múltiple, diversas materias, diversos profesionistas tienen que realizar sus actividades, sus propios estudios, y todos ellos se integran en esta manifestación de impacto ambiental. Importante contextualizar que para efectos de la evaluación de impacto ambiental, los cambios que se evalúan como impacto no es, de acuerdo a la definición, modificación del ambiente ocasionada por la acción del hombre o naturaleza, pues una huella en la playa es un impacto ambiental. Sin embargo, contextualizado en este ámbito, solo nos enfocamos en los impactos que tienen una significación, que puede ser ambiental, política, social, económica, etc. ¿Ok? Técnicamente hablando, y voy un poquito rápido, no sé si por aquí haya muchos ingenieros, nos gusta ver siempre el tema de las gráficas, pues prácticamente una evaluación, un impacto tiene que ver con un análisis de tendencia de la calidad ambiental de los componentes dentro del ecosistema que evoluciona naturalmente. Entonces, en este caso, en la gráfica se ve la línea verde del centro, digamos, esa es la evolución sin acción. No pasa nada, las tendencias del entorno siguen haciendo que esta calidad a lo largo del tiempo tenga una modificación. En algún momento iniciamos una actividad que puede generar un impacto. Esta actividad impactante, si genera una mejora en la calidad, entonces estamos hablando de un impacto positivo. Si genera un detrimento en la calidad de ese componente, entonces estamos hablando de un impacto negativo, ¿ok? Entonces, como tal, el impacto es la diferencia entre lo que pasaría de la acción, haciendo una acción, y lo que pasaría si no se hiciera esta acción. Esto es, digamos, la esencia. Ahora, como tal, la evaluación de impacto ambiental tiene una naturaleza dual. ¿A qué nos referimos como naturaleza dual? Principalmente, y deberíamos considerarlo así, y ese es el enfoque que se le ha estado dando en esta administración a nivel estatal en Jalisco, es un estudio técnico, aunque no deja de ser un procedimiento administrativo. Está la ley, pero no es nada más reunir requisitos, un checklist y se autoriza, ¿no? Como estudio técnico, se trata de una herramienta de análisis de las consecuencias futuras, políticas, plano, programa.
o proyecto, perdón. El proyecto típicamente es lo que conocemos como procedimiento de evaluación de impacto ambiental ante la Semarnat, ante, en este caso en Jalisco, Semadet, en Guanajuato tiene su propio nombre, la verdad desconozco cómo se llama la dependencia, pero a nivel municipal también tiene sus atribuciones. Entonces, esto nos referimos a etapas de proyecto. Para política, planes o programas, la evaluación se modifica, es un poco distinto y es la denominada evaluación ambiental estratégica, pero esa de momento no la tomamos para este webinar, ¿no? Entonces, la idea es analizar como estudio técnico cuáles serían las consecuencias para anticiparnos y proponer las mejores medidas para hacer que ese proyecto realmente sea viable. Como procedimiento administrativo tenemos un marco jurídico que nos establece los pasos para desarrollar este análisis y tiene consecuencias de un acto regulativo, es decir, se autoriza o no se autoriza el proyecto. ¿Cuáles son los objetivos de la evaluación de impacto ambiental? Asegurar que todas las consideraciones ambientales y consecuencias ambientales de un proyecto sean explícitamente tomadas en cuenta para tomar decisiones de si se realiza o no se realiza. Anticiparnos y minimizar los efectos negativos y potenciar los efectos positivos. También queremos proteger la productividad de los ecosistemas, no queremos agotarlos tan rápido de manera que no podamos continuar con este crecimiento. Y finalmente, la idea es justo proponer el desarrollo sustentable. Hace unos minutitos, el maestro Rodolfo hizo la pregunta, sostener, sí, el desarrollo sostenible, pero ¿sostener qué? A partir de la investigación en la maestría, he llegado a un punto de discusión sobre las posturas que establece el desarrollo sustentable contra el desarrollo sostenible, que la gran mayoría de las veces es una cuestión únicamente de cómo se tradujo del inglés, ¿no? Y la gran mayoría de las veces se considera igual. Sin embargo, sí hay posturas que defienden que una cosa es lo que promueve el desarrollo sostenible, es decir, mantener el desarrollo a lo largo del tiempo, tomando en consideración evidentemente las características del ecosistema porque nos sirve para mantener ese crecimiento. Por otro lado, el desarrollo sustentable toma en consideración a los objetos de la naturaleza como objetos de derecho. Perdón, no como objetos de derecho, sino como sujetos de derecho. Es decir, darle lugar a los ecosistemas, no solo por los beneficios que nos representa, sino porque son esenciales en el ecosistema y en el funcionamiento de este planeta. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que se analiza? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Y cómo? Sencillamente estamos hablando de la evaluación de impacto ambiental por dos principales motivos. Porque la ley no lo exige, pero además siendo considerados, siendo, yo diría ya en estos tiempos, prudentes, tenemos que tener las consideraciones ambientales en una propuesta de negocio. No solo para reducción de costos, sino por lo que implicaría para la imagen pública, para los compromisos que después se vaya a hacer, si va a afectar a una sociedad, etcétera. Entonces, como un elemento para tomar decisiones de si se realiza o no una propuesta de desarrollo, tendría que analizarse la evaluación de impacto ambiental. Queremos el desarrollo sostenible en principio, pero también tenemos que estar tendiendo a buscar el desarrollo sustentable. ¿Y cómo lo hacemos? A través de diferentes estudios, ¿no? Que se pueden llamar manifestaciones de impacto ambiental, evaluaciones ambientales estratégicas, estudios de riesgo ambiental, líneas bases ambiental, diagnósticos, etcétera, etcétera. Todos estos servicios probablemente los que se ofrecen en la consultoría que nos invita a hacer este diagnóstico, este webinar. Entonces, ¿de qué se trata? La evaluación de impacto ambiental debe incorporar como principios básicos elementales estas etapas. Una etapa de cribado, es decir, cuándo sí se requiere y cuándo no se requiere hacer un estudio de impacto ambiental. Definir los alcances del estudio. No en todos los casos es necesario tener un ejército de especialistas en campo, pero habrá ocasiones donde, aunque de bote pronto pensemos que no hay suficiente vegetación como para pensar especialistas, tenemos que saber que tiene su función esa vegetación en ese ecosistema y probablemente necesitamos a un experto botánico en el sitio, ¿no? Una de las esencias de la evaluación de impacto ambiental es la examinación de alternativas elemental, conocerlas, analizar los impactos, proponer medidas, evaluar cuáles son los impactos importantes a atender, porque no siempre vale la pena. En el óptimo de Pareto nos dice que si nos enfocamos en el 20% de los impactos más importantes,
vamos a tener el 80% de la mitigación. Entonces, siempre es más prudente elegir a qué, vamos, como dice el dicho, ¿no? Elegir las batallas, ¿no? Dentro del impacto ambiental también aplica. Aquí luego viene la preparación del reporte y luego, ya como en su etapa administrativa, la tiene que revisar la autoridad competente para tomar una decisión. Y luego viene el tema del seguimiento. Y esta es la parte más importante que normalmente se deja de lado y me gustaría hacer énfasis más adelante de esto, ¿no? Las claves del estudio es evaluar diferentes alternativas. Si se hace un proyecto, ya está definido, ya está cuadrado y lo único que necesito es que la autoridad me deje empezar a trabajar. Es una mala práctica, no funciona para nada y realmente se está dejando de lado la evaluación de diferentes alternativas que puede ser la clave de la sustentabilidad. También queremos que se optimicen los efectos residuales positivos, los que van a permanecer de manera continua, y que se minimicen los impactos negativos. También queremos que se aplique en lo más temprano posible la toma de decisiones, porque esto optimiza demasiado desde la incorporación de diseño y reduces muchos gastos sin generar afectaciones ambientales que después tengan que ser remediadas. Y finalmente, una de las principales claves es tener un programa de vigilancia o monitoreo ambiental. ¿A qué nos referimos con esto? Una vez que está autorizado por parte de la autoridad competente un estudio de impacto ambiental, no se queda en un papel y ya. Si ustedes leen, si son parte del equipo de medio ambiente de sus empresas, o si son consultores, deberán saber, todos los oficios de autorización traen términos y muchas de las veces condicionantes. La ley prevé 3 tipos de respuesta: se autoriza en los términos solicitados, se autoriza de manera condicionada o se niega el proyecto. Cuando se autoriza de manera condicionada, la autoridad impone otras condicionantes y entre ellas siempre implica el seguimiento de los proyectos. Entonces, es necesario que desde las etapas más iniciales del proyecto se establezca una supervisión ambiental para asegurar que los términos y condiciones que impone la autoridad se cumplan. Pero además tenemos que tener un monitoreo constante de los impactos que genera la propuesta y tengamos una observación continua sobre su evolución. Entonces, el seguimiento implica monitoreo, evaluación, gestión. Si algo no está funcionando, se cambia, se analiza, se proponen nuevas medidas y también tiene que haber una comunicación, no solo hacia la autoridad, obviamente una comunicación hacia los tomadores de decisiones. Quienes, a final de cuentas, tomará la decisión de si invierte o no en una nueva planta de tratamiento de aguas residuales para la economía circular del agua, como lo decía el maestro Rodolfo. No acaba aquí, o sea, el proceso es continuo, la supervisión ambiental es como establecida y bien incorporada en un sistema de gestión ambiental, es un proceso de mejora continua. Todo el tiempo tenemos que tener vigilancia e identificar qué no está cumpliendo con lo que debería estar cumpliendo. En este sentido, yo les diría que tengan en consideración que cada autorización que se emite es muy específica para las obras y actividades que la solicitaron, en los plazos en los que lo solicitaron, incluso en la ubicación geográfica en la que lo solicitaron. Cualquier modificación a eso no significa que me hayan autorizado casi como cheque en blanco un terreno donde está establecida la nave industrial y que yo puedo hacer y deshacer a voluntad lo que quiera ahí dentro porque ya tengo una autorización. No. Se evalúan obras y actividades específicas. Cualquier modificación requiere someter a la opinión de la autoridad, no necesariamente a un estudio nuevo, pero sí por lo menos darle vista a la autoridad. Hay trámites para hacer modificaciones o actualizaciones de los proyectos, ¿ok? Y en el tema de inspección y vigilancia es muy importante que consideren que si ustedes al haber recibido la autorización para su empresa la guardaron en el archivo muerto, probablemente la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, la PROFEPA, o las dependencias homólogas a nivel estatal o municipal pueden llegar a inspeccionarlos y si no cuentan con las autorizaciones correspondientes, entonces tendrán un problema. Las leyes establecen que hay efectos de vigilancia y que hay consecuencias en caso de no estar cumpliendo. Se pueden aplicar medidas de urgente aplicación, entre las cuales, ojo, está la clausura y el decomiso de cierta maquinaria, ciertos equipos. Entonces, dependerá, obviamente, del nivel de afectación, el nivel de omisión que se haya tenido en el proceso, pero es muy, muy importante que se mantenga inspección y vigilancia de parte del promovente del proyecto y acorde
a los términos y condicionantes que dice la autorización. No respetar esto, sí puede pasar que se caiga un proyecto. Ojo, porque la parte ambiental cada vez está tomando más fuerza. Las autoridades ambientales, las procuradurías, están tomando cada vez mayor relevancia, y no solo por cuestiones, digamos, de política, de administrativo, sino porque la exigencia social de todos los ciudadanos, que cada vez nos preocupamos y nos ocupamos más de la protección ambiental, estamos poniendo más dedo en la llaga, estamos haciendo más denuncias, y esto obliga a las autoridades a actuar. Entonces, nada más para que lo tengan en consideración, el impacto ambiental no es algo que no me tocó en mi época. A mí, cuando yo entré a la empresa, me dijeron que estaba todo autorizado, y me enfoco nada más en la parte operativa. Hay que tener ojos también sobre lo que se autorizó originalmente, y no perder de vista que cualquier modificación muy probablemente requiera acudir a la autoridad a preguntar si se requiere o no un nuevo estudio, o qué hay que hacer para actualizar su autorización. Pues básicamente, hasta aquí dejo mi plática, y abierto a todas las preguntas que tengan, las que alcancemos, con mucho gusto. Aplausos, así. Sí, por favor, sí. ¿Ya viste, Inge? No, bueno. Ya veo. Aquí estoy viendo algunos comentarios, los voy a leer. El primero dice que la Secretaría de Medio Ambiente allá en Guanajuato se llama SMAUT. Yo también tenía esa duda, es SMAUT, nos aclara Yesenia. También piden tus datos, que por favor nos compartas aquí en el chat tus datos para que te escriban. Mayra Dolores Martínez dice, ¿qué recomiendas si como consultor se le indica al cliente todas estas obligaciones, pero una vez obtenida la autorización el cliente no quiere pagar por este seguimiento y, como dices, lo guarda en un cajón? Bueno, adelante. La verdad es que es muy común que esto suceda. La recomendación es que desde el proceso de consultoría que están haciendo los estudios, hagan el seguimiento con él, por lo menos al momento de entregarle el resolutivo, que lo lean con el promovente, que le expliquen, a ver, esto te implica obligaciones, ¿eh? Normalmente los resolutivos dicen, si no me cumples, será sujeto a una revisión que puede venir de solicitud complementaria, incluso una reevaluación, incluso una suspensión o cancelación de los estudios, ¿no? Entonces, mi recomendación, obviamente, el tema de la supervisión puede ser que ellos lo quieran contratar directamente con alguien de base, que les pueda salir más barato, o lo que sí tendrían que hacer ustedes como consultores es hacerlo consciente de las consecuencias de no cumplir con esas cosas que ahí dice, ¿no? Y de no entregar los reportes. Y que esos reportes normalmente también llevan su análisis técnico. O sea, no es tampoco que cualquier, vamos, no denosto a ningún perfil, pero no es una cuestión que la secretaria del jefe pueda llenar, ¿no? Hay que hacer un análisis, un seguimiento técnico de los estudios, así como los estudios de impacto ambiental se tienen que realizar por equipos multidisciplinarios. El seguimiento también tiene que tener cierto expertise, ¿no? Entonces, la recomendación es, pues desde el principio, siéntense con él y díganle aguas. Carla, adelante. Carla Vargas levantó la mano hace ratito. Adelante, Carla, tuyo el micrófono. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Felicidades, Omar. Muy interesante la presentación. En este caso, yo, pues sí, mi papel está dentro de una empresa, precisamente con todo esto de la verificación de cumplimiento legal normativo en materia ambiental. Y bueno, sí, por ejemplo, aquí en San Luis Potosí, el resolutivo en materia de impacto ambiental sí te señala que año con año debes presentar un informe, y en caso de que no lo presentes, tu autorización, que con mucho trabajo obtuviste, es revocada. Entonces, sí, no desconozco en todos los estados cuál sea la aplicación, pero sí es muy importante, como dices, leer todas las condicionantes que se incluyan en el resolutivo para ver cuáles son las obligaciones ante la autoridad, principalmente la estatal, ¿no? Ya en caso de que, pues, por materia federal te aplique otro tipo de requerimientos, no hay que perder de mira todo esto a nivel federal, estatal y, por supuesto, municipal. Muchas gracias. Muchas gracias, Carla. Vanegas, ¿cuál es el cobro básico de un profesionista que supervisa las actividades descritas en la manifestación de impacto ambiental, maestro?
Bueno, yo creo que esta pregunta más bien la puede responder con mejor actualización, Vero. Yo no estoy actualizado y obviamente dependerá mucho de la naturaleza alcance, del proyecto, ¿no? Y del alcance que tenga. Totalmente. Entonces, sí. La verdad es que Juan, ahí sí no pudiera aportar mucho. Juan Vanegas, escríbeme eso en privado, por favor. Platicamos. Aquí dice María Alejandra, me encanta este tema. De verdad que sí, Alejandra, porque mira, nos hace mucha falta. Aquí ya escribió Omar cuáles son sus datos. Aquí los pueden encontrar aquí en el chat. Y bueno, yo acá tengo una inquietud. Sabemos que los presupuestos que tenemos para el área ambiental y de seguridad industrial a veces son un poquito reducidos hablando en el segmento industrial y empresarial, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos hacer uso de estos resolutivos o de estas condicionantes, maestro, para que a través de ellos podamos no solamente establecer un programa de vigilancia ambiental robusto, sino que además podamos hacernos de recurso que permita justamente hacer proyectos sostenibles y proyectos sustentables? Claro. Ok, a ver, un estudio de impacto ambiental realizado de manera consistente debería también entrar un poco, aunque no de manera exhaustiva, al análisis de los costos que implica, vamos, entre comillas, inversión ambiental del desarrollo del proyecto. Lo primero que tendría que haber un cambio ya generalizado a todos los productores, desarrolladores, es que la inversión ambiental no es opcional, es parte de la inversión inicial de un proyecto. Entonces, si desde origen estás identificando cuánto te va a costar hacer las medidas iniciales y los mecanismos para poder hacer sustentable tu operación a lo largo de los años, ya deberías tenerlos considerados y apartados o esquematizados dentro del sistema de inversión, ¿no? El retorno de capital tendrá que considerar la inversión ambiental no como opcional. Eso creo que es lo esencial. Típicamente, en los resolutivos, digo, no entré mucho en materia, impacto ambiental se distribuye en las competencias de acuerdo al 115 constitucional. Hay materias que se reserva la federación para sí mismo, que evalúa Semarnat, otras que delega a los gobiernos estatales y a su vez los gobiernos estatales delega otra a los municipales, ¿no? Un tema de competencia en materia de impacto ambiental es excluyente. Si le toca al municipio, la federación y el estado no se pueden meter. No en materia de impacto ambiental. Tal vez el proyecto tenga otras materias donde sí puede haber inspección, por ejemplo, en descargas de agua, manejos de residuos, pero en materia de impacto ambiental son excluyentes. Entonces, típicamente, la Federación Semarnat ordena y lo establece en las guías de desarrollo de los estudios de impacto ambiental que se establezca este programa de vigilancia ambiental. En el programa de vigilancia ambiental describimos dónde se va a generar el impacto y qué medidas se van a aplicar para mitigar, compensar o prevenir. Es primero, el orden correcto debería ser prevenir, mitigar o compensar los impactos ambientales para hacer sustentable el proyecto, viable ambientalmente, ¿no? Entonces, en este programa hay una estructura donde tienes que decir qué, quién, cuándo, dónde, con qué y cuánto, ¿no? Entonces, tener ese esquema facilita mucho dentro de un sistema de gestión ambiental, armarlo, y a lo mejor para esto pueden tener la asesoría de una consultoría si luego van a tener personal propio de la empresa encargado de eso, pero sí una consultoría de expertos que les ayude a realizar este programa que sea básicamente como el manual de operación de supervisión, ¿no? Manual del supervisor. Y a partir de eso es más fácil que el personal se capacite en seguir las instrucciones de este manual. Entonces, ¿dónde está la clave? En armar bien este programa de vigilancia, entender bien que aún después de haber obtenido la autorización pueden aparecer impactos no previstos o que la evolución de los impactos que previmos no está llegando al nivel de mitigación que esperábamos y que entonces podemos tener
una afectación ambiental que eventualmente nos puede reventar en una cosa seria, ¿no? Y de mucho más inversión para remediar. Entonces, si se tiene conciencia de eso, se trabaja bien en esta estructura y los inversionistas saben que se le puede dar la confianza al supervisor ambiental de estar proponiendo mejoras, creo que ahí está la verdadera clave del éxito, cómo incorporamos el impacto ambiental en el sistema de gestión ambiental. Pues muchas gracias, maestro Omar. Aquí les estamos dejando el link para que escuchen al maestro Omar y a la maestra Lupita de partir juntos acerca del impacto ambiental, por si se quedaron con ganas de seguir escuchando al maestro. Esa es su oportunidad, señores, sin costo, por cierto. Felicidades, maestro. Y continuando con nuestra orden del día, vamos a darle su reconocimiento por haber estado participando de manera activa con tantas aportaciones y con tanto corazón, maestro. La verdad te agradecemos muchísimo tu estar y que hayas decidido sumarte a este Día Mundial de esta manera tan activa y haciéndonos jaloncitos de oreja, ¿verdad? Que fue, hey, ya, pónganse a revisar sus resolutivos, sus condicionantes, no hagan procrastinación en el tema. Verdaderamente tenemos que sumarnos porque se nos está yendo el planeta por esto. De verdad tenemos que hacer no este grano de arena, estos kilos de arena para poder revertir, porque nos queda poquito tiempo. Es una agenda que está planeada al 2030, entonces vamos ya en el 2023, en 7 años, yo no sé cómo le vamos a hacer. Muchas gracias, maestro. Aplausos, por favor, aplausos. Gracias a todos, y continuamos pues con nuestro siguiente ponente.